El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Extrañan las batallas? Te enseñaremos todo acerca del mundo del freestyle. Entrevistas, concursos, batallas en vivo y lo que quieres saber de tu freestyler favorito. Todos los viernes Rap Center, solo aquí en UCI TV. UCI, un canal inteligente. Desde Salgalú Televisión y sus aliados queremos proponerle que nos acompañe en una nueva propuesta. Se trata de poder mirar juntos cuáles son los alcances, las necesidades, cómo podemos estar en el mundo de la infancia en el marco de esta emergencia sanitaria. Infancia y niñez, respuesta en emergencia. UCI, un canal inteligente. Un mundo de entretenimiento te espera y AOC es tu puerta para ese mundo. Un mundo de alta definición, un mundo que se renueva, un mundo que entretiene y que desafía. Un mundo pensado para tu mundo, un mundo que cabe en cualquier lugar y principalmente que cabe en tu bolsillo. Un mundo de entretenimiento con tecnología de... ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Friedrich Naumann, por supuesto aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy día vamos a preguntarnos qué hacer para fortalecer la institucionalidad política. En estos momentos somos testigos, por supuesto, de un drama, ¿verdad?, en el Congreso de la República, un drama en el que se pone nuevamente en juego una institución que es vital justamente para la democracia, que es la institución de la Presidencia de la República, que nuevamente es puesta en entredicho, esta vez básicamente por mano y voz, quizás del propio presidente de la República.
Nosotros estamos a punto de cumplir 200 años desde que se estableció la República del Perú como un país independiente. Y en estos 200 años, desafortunadamente, no hemos logrado crear instituciones políticas, ¿verdad? Partidos políticos que sean lo suficientemente fuertes, que tengan permanencia en el tiempo. No hemos podido generar tampoco instituciones de control del poder político que merezcan ese nombre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, 200 años después, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para poder fortalecer o crear instituciones que realmente protejan, fortalezcan la democracia peruana, que sea además también una base fundamental para poder caminar por el camino del desarrollo económico del país? Son temas, la verdad, que duelen, porque evidentemente todos somos de alguna forma partícipes, todos somos de alguna forma también culpables, digamos, de este estado de cosas, ¿no? Lamentable desde el punto de vista de poca o nula institucionalidad. Porque estas crisis, que son cada vez más recurrentes, muestran justamente que algo pasó con el Estado peruano. Hemos tenido a lo largo de la historia republicana largos periodos de gobiernos militares, pocos periodos de gobiernos democráticos, pero los gobiernos democráticos siempre caracterizados por esta crisis constante. Para discutir estos temas, para poder poner, digamos, en contexto para este tema de esta crisis de la institucionalidad política, pero sobre todo para poder mirar hacia adelante, tenemos aquí a 3 invitados que yo creo que van a poder ayudarnos a entender y a trazar una ruta que yo creo que es absolutamente necesaria. Tenemos, por ejemplo, a Gonzalo Segarra Mulanovich, abogado, analista político, analista económico, exdirector y fundador también de Semana Económica; Giovanna Peñaflor, presidenta del directorio de IMACEN; y también a Jorge Dennert, director para los países andinos de la Fundación Frederick Naumann, a quien yo le pido que nos dé un saludo para comenzar y empezar a entrar directamente en materia. George. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y realmente es importante fortalecer las instituciones democráticas, y en una democracia también es muy importante que la gente, la población, tiene confianza en la democracia y en instituciones democráticas. Por eso la Fundación Naumann está trabajando en más de 70 países, y ahora en Lima tenemos nuestra oficina. Estamos trabajando en los países andinos, que son Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y claramente Perú. Y en este tiempo, como dijiste, Carlos, estamos observando un debate que realmente es muy interesante, pero también afecta a toda la gente, toda la población. Entonces es muy importante, como dijiste, que nosotros entendemos qué está pasando, pero también tenemos una sociedad civil que está muy fuerte y entiende la democracia, entiende la política. Genial, George, muchísimas gracias. Giovanna, yo quiero preguntarte a ti, como que haces saludo, quiero preguntarte directamente si esta discusión que hemos planteado hoy día, la necesidad de fortalecer la institucionalidad política, ¿es algo que le importa a la gente, crees tú, o es un tema realmente para académicos, para gente que está en la conversación, digamos, del día a día político, en Twitter, o realmente esta es también una preocupación de la ciudadanía? Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, Carlos. Mira, gracias. Efectivamente, yo creo que la discusión de hoy día es para los grupos políticos. Creo que un gran sector de la ciudadanía se ha desafectado, se ha distanciado del tema político, bajo el concepto de todos son iguales, todo es lo mismo. Creo que finalmente también se está produciendo un cansancio y una incredulidad con respecto a que la democracia puede ayudar a resolver los problemas de fondo del país. Entonces, ese es un tema peligroso.
Creo que definitivamente lo que hemos vivido en estas últimas semanas no ayuda en nada al proceso de institucionalización y que podemos estar en uno de los puntos más críticos, ¿no?, de lo que ha venido viviendo el país, pese a que en estos últimos años, desde que asumiera Pedro Pablo Kuczynski saliera, se ha dicho que se ha estado manteniendo la constitucionalidad en el país. En general lo que estamos viendo es que todo está muy endeblemente pegado y que cualquier cosa genera un terremoto en esa materia. Claro que realmente en esta oportunidad por lo menos no es cualquier cosa, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa que el presidente de la República haya sido chuponeado, haya sido grabado, que se hayan expuesto, digamos, aspectos de su vida privada, pero también, digamos, que quede claro que hay una tremenda debilidad en la forma como se organiza el Estado peruano, donde no hay sistema de seguridad. Yo no me imagino una cosa por el estilo, por ejemplo, en la Casa Blanca, el presidente Trump, digamos, siendo así grabado de esa manera. O sea, hay algo que está realmente muy, pero muy débil dentro de la forma como se organiza el Estado. Gonzalo, tú eres, además de analista, eres también catedrático. Yo algunas de tus columnas las leo realmente y sinceramente, si algo he aprendido de la relación entre el derecho y la economía, creo que lo he aprendido mucho leyéndote. Yo quisiera que le explicaras a nuestros televidentes y a quienes nos escuchan, ¿en qué consiste este tema de la institucionalidad política y por qué es tan importante para asegurar que el país camine por una senda justamente de desarrollo? Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Giovanna, York. Muy contento de estar acá. Buenas tardes también a todos a toda nuestra audiencia. Bueno, la institucionalidad son un poco las reglas de juego, ¿no? Y yo creo que hay que mirarla en perspectiva, es decir, es cierto lo que has descrito con mucha precisión sobre, a lo que también se ha referido Giovanna, sobre cómo fallan las reglas de juego con las que hemos decidido organizarnos como sociedad, como país, como nación. Pero también creo que hay que ver en perspectiva y ver de dónde venimos, ¿no? Entonces, somos una sociedad que tiene una serie de falencias, de fracturas, y no podemos dejar de ver también aquello en lo que hemos mejorado, porque por un lado se da esta debilidad, esta precariedad que vemos, esta casi farandulización de nuestra política en este escándalo que estamos viviendo, pero por otro lado tenemos que reconocer que tal como ese escándalo ha venido desarrollándose, siendo todo lo lamentable que pueda ser, es menos malo de lo que hubiera ocurrido hace 30 años, en que una cosa como esta hubiera devenido claramente en un golpe de Estado, ¿no? Entonces, no creo yo en el ejercicio vano de mirar el vaso medio lleno y no medio vacío solo por el hecho de mirarlo, pero sí creo que hay que reconocer aquello en lo que tenemos que mejorar y también reconocer aquello en lo que hemos mejorado. Hoy día hay salidas que son impensables, ¿no? Entonces, esta institucionalidad que podemos considerar muy precaria, en la que un presidente del Congreso, que es casi un desconocido y que actúa con una torpeza, pues, llamativa, en mi opinión por lo menos, es un escenario menos dramático que aquel en el que el jefe del Comando Conjunto o el ministro de Defensa, en otro escenario hace unas décadas, simplemente hubiera hecho un golpe de Estado y se acabó la cuestión, ¿no? Introduzco esa variable de manera provocativa con toda deliberación para que la... Sí, bueno, vamos a tomar entonces la provocación y le voy a preguntar a York, tú como
como observador, además también de la política en los países andinos, ¿no? ¿Cómo crees tú que la comunidad internacional reaccionaría, por ejemplo, a un golpe de Estado de esos que han caracterizado la historia latinoamericana, como lo acaba de describir aquí Gonzalo, ¿no? O sea, con militares, con tanques a las calles, etcétera, en pleno siglo XXI? ¿Crees tú que eso es factible en un país como el Perú? ¿Cómo lo vería la comunidad internacional? La situación en este momento, ¿cómo evalúa esta situación? Sí, no, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo evaluaría o cómo vería la comunidad internacional, ¿no?, un golpe de Estado tradicional? Un poco, porque aquí Gonzalo ha sido provocador, dice, mira, tenemos aquí a un presidente de un Congreso, ¿verdad?, que con sus acciones de alguna forma ha causado, digamos, que estemos frente a una posibilidad de vacancia que constituye una forma sutil, ¿no?, de golpe de Estado, ¿no? A diferencia de los golpes de Estados tradicionales, donde bastaba que el general, el jefe de comando conjunto, saliera con los tanques a la calle, etcétera. Esta segunda variedad, ¿cómo se ve hoy en día, o cómo se vería hoy en día, en pleno siglo XXI, por la comunidad internacional? ¿Crees tú que eso es posible? Sí. Creo que en extranjero, en este momento, nosotros no vemos que está pasando un golpe de Estado. Sí. Si te puedes poner al micro un poco más, George. ¿Es mejor ahora? Sí, mejor, sí, sí. Exacto. ¿Ahora? Así, exacto. Sí. En este momento, en el mundo, no vemos cómo es en un golpe de Estado, y para nosotros es un poquito extraño cómo cambia la discusión en Perú. Si escuchamos todo, la última semana, estos vídeos. Claro, estos vídeos fueron grabados en secreto, pero también pudimos escuchar qué hizo el presidente. Son dos discursos, y también hubo muchas acusaciones al presidente, pero de estas discusiones, ahora de estas acusaciones no hablamos. Ahora criticamos al presidente del Parlamento, focusamos solamente, nos concentramos solamente a una discusión. Este crisis tiene muchos distintos aspectos. No solamente lo que tú mencionaste, y ahora yo no veo en este momento un golpe de Estado, pero espero que la democracia en Perú, o la institución y la constitución, es tan fuerte que todo lo que está pasando está en acuerdo de Estado de Derecho. Ese es el principio que concentramos nosotros, y siempre es un valor liberal. Entonces, en este momento, yo no sé si, honestamente, personalmente, yo no veo un golpe de Estado, que una persona trató de hacer un golpe de Estado. Claro. No digo que todo fue correcto que estaba pasando. No, es otra cosa. Sí, pero ahora concentramos, el presidente cambió la discusión como él es el víctima en este momento. Bueno, justamente eso quería yo señalar ahora, ¿no? Tú lo acabas de decir, creo que muy claramente, la política peruana, la verdad es que casi como un juego de ajedrez, ¿verdad? Y van cambiando la dinámica del juego a medida que cada quien mueve sus piezas, y pareciera que desde el gobierno lo han movido de manera tan inteligente que el meollo de la discusión ha cambiado. Giovanna, tú como observadora y especialista en el tema de encuestas, ¿cómo crees tú que ha ido evolucionando la estrategia, digamos, del gobierno en el manejo de esta crisis, ¿no? Antes de ir a discutir un poco más el sustrato, porque yo creo que aquí hay un sustrato de carácter estructural, pero digamos, en el medio de la coyuntura, ¿hay o no hay efectivamente un manejo maniqueo de parte del gobierno de ir tratando de sacar de la conversación los temas, digamos, como por ejemplo fundamentales de la posible responsabilidad que tendría el presidente, e irnos más bien por lo accesorio, o simplemente por desviar la atención, diciendo que el verdadero tema aquí es un intento de golpe de Estado? A ver, yo no creo tampoco que haya habido un intento de golpe de Estado. Eso no me parece que es lo que hemos visto. Creo que desde el momento en que asume Vizcarra la presidencia de la República, él
establece, ¿no es cierto?, que lo mejor, o logre establecer que lo mejor para el país es que él termine el mandato. Primer tema bastante cuestionable, y creo que lo hemos venido pagando permanentemente durante todo este tiempo. O sea, todo lo que ha ocurrido desde ese momento hasta ahora está en función de lo que le conviene a la presidencia de la República, de lo que le conviene al presidente, de lo que es mejor hacer para él, y no necesariamente mejor para el sistema, mejor para el país, mejor para que la gente se identifique con la democracia o para que se haga el Perú más institucionalizado. O sea, esa es mi percepción. Cuando tú dices se hace la víctima, parece tampoco es nuevo, eso es permanente en el presidente de la República, lo ha hecho en crisis anteriores, es más, intencionadamente, él no ha participado en las elecciones para el Congreso que se empezó a inicios de año, decidió no tener ninguna representación, lo cual a estas alturas aparece lógicamente como un error, como también lo es que desde el inicio de este Congreso estableciera una actitud de distancia, como si el único poder debiera ser el poder ejecutivo, y debiera haber un equilibrio de poderes. Yo por eso allí discuto, no sé, a mí me da la impresión que llevamos muchos años como estas gallinas que se siguen moviendo aunque ya no tienen cabeza. Esa es más bien mi percepción. O sea, seguimos pensando que estamos en un sistema, ¿no? Estamos viendo el tema de la Constitución, que dicho sea de paso, para comenzar a entrar el tema de lo más profundo, creo que uno de los grandes errores que tenemos como país es no haber querido revisar el tema de la Constitución que se hizo durante el gobierno de Fujimori. ¿Y por qué no se revisó? Y por el tema de la preocupación por las inversiones, por el tema económico, es además lo que sostiene la preocupación, entre comillas, democrática de ciertos sectores. O sea, en realidad, lo que les interesa es el sistema democrático, o en realidad lo que les interesa es cómo nos van a ver afuera los inversionistas, van a seguir viniendo o no van a seguir viniendo. Finalmente es un criterio válido, pero no es realmente una preocupación porque el país sea cada vez más institucionalizado o que sus instituciones sean más fuertes, sino simplemente con cómo se afecta la percepción desde afuera, ¿no? Bueno, entonces, Giovanna, vayamos entonces al meollo del asunto, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, esto tiene que ver con la forma como nos organizamos como país. Y tenemos, por ejemplo, que cuando uno quiere definirse, bueno, el sistema republicano del Perú, ¿es presidencialista o es parlamentario? Y la pregunta que se responde en otras realidades muy claramente es presidencialista o es parlamentario. En el caso del Perú es una combinación, ¿verdad? O sea, un presidente que tiene mucho poder, evidentemente, pero también esquemas, digamos, que hacen que sea, por ejemplo, posible, ¿no?, que suceda lo que hemos visto, que un presidente pueda ser vacado desde el Congreso, especialmente en momentos en los que los partidos políticos ya no tienen el poder que alguna vez tuvieron o la capacidad de representar a la ciudadanía, y tenemos realmente partidos que son bien partiditos, ¿verdad? Entonces, congresos donde no hay mayorías claras, congresos, mejor dicho, realidades políticas donde incluso en este caso, por ejemplo, el presidente tiene 0 representación en el Congreso. O sea, la fórmula está hecha para la inestabilidad perpetua, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para cambiar esta realidad sin discutir, por ejemplo, el tema de la Constitución? Gonzalo. Sí, mira, qué interesante las variables que introducen ustedes. Yo también creo que, digamos, si uno se queda simplemente en la institucionalidad como unas reglas que se tienen que cumplir a rajatabla, tampoco logras el objetivo final, que es el de la convivencia pacífica y que nos conduzca al desarrollo. Entonces, en ese sentido, creo simpatizar por lo menos parcialmente con lo que acaba de decir Giovanna. Yo soy una persona que creyendo en que hay que mantener la Constitución del 93, cuando he sido periodista y columnista siempre pensaba y siempre defendía la idea de que había que irla modificando parcialmente, y justamente en la parte política, porque la sección política de nuestra Constitución tiene muchas fallas, es muy imperfecta,
no quiero decir fallas en un sentido trágico, ¿no? Dramático, sino, digamos, la experiencia de todas las democracias y que tiene que ver con nuestra naturaleza antropológica es que las instituciones tienen que ir evolucionando y la forma en que evolucionan todas las instituciones, valga la redundancia, humanas, es mediante el ensayo-error. Entonces, aquello que no va funcionando hay que irlo cambiando, aquello que sí va funcionando hay que irlo mejorando en la medida de lo posible. Y yendo al tema que tú proponías, Carlos, claro, lo que se dice ya a nivel dogmático es que nuestro sistema es un sistema semipresidencialista, es decir, que no es un presidencialismo puro como el de Estados Unidos y tampoco es un parlamentarismo puro como la de muchas democracias europeas. El problema es que ese semipresidencialismo, pues, incorpora una convivencia de instituciones que no necesariamente es la más feliz. Y lo estamos viendo con toda claridad en esta crisis y en la crisis que hemos vivido en los últimos 5 años. Yo en mi primera intervención, un poco que quería, con cierto optimismo, hacerles ver que, bueno, así digamos, nadie dice que esto sea perfecto, pero por lo menos no estamos en una ruptura militar, total, ¿no? Claro. Uh-huh. Y sin embargo, las instituciones que tenemos han probado que han mantenido un poco, tal vez como sugería Giovanna, nuestra democracia con babas, ¿no? Y la han mantenido con babas porque en realidad ni siquiera una salida drástica como ha sido la disolución del Congreso, que ha sido una disolución, por cierto, discutible, aunque yo también creo que se la buscó ese Congreso, ni siquiera ese Congreso pudo generarnos, la disolución pudo generarnos una gobernabilidad. Ya lo estamos viendo ahora. Menos de un año después tenemos al nuevo Congreso tratando de vacar al presidente, ¿no? Y si lo llegan a vacar, que parece que ya no va a ser el caso, tampoco tenemos ninguna seguridad de que eso resuelva la gobernabilidad. Entonces está claro que hay que ir mejorando esas instituciones. Ahora, yo sí creo que el espíritu, más allá de la letra, de nuestro semipresidencialismo, en ningún caso es que el Congreso se pueda tomar un presidente por las cosas que hizo Vizcarra, ¿no? Que yo creo que son muy cuestionables, ciertamente antiéticas y probablemente tengan alguna consecuencia penal. Pero hay que decir también que el presidencialismo, por lo menos el presidencialismo gringo, norteamericano, si se quiere, que es aquel que es el emblemático en el mundo, deliberadamente quiere generarle una inmunidad, o si quieren impunidad, por lo menos temporal, al presidente, no por el presidente, sino por la presidencia, porque la presidencia es, a su vez, a diferencia del parlamentarismo típico, no solo la jefatura de gobierno, sino la jefatura de la nación. Entonces, mi buen amigo Enrique Gersi en la mañana ponía el ejemplo, o en la mañana o ayer, ponía el ejemplo de qué pasa si el presidente asesina a su mujer. ¿Lo vamos a dejar seguir gobernando? Y la respuesta es que en un presidencialismo típico, probablemente, como Estados Unidos, el Congreso no lo podría sacar. Porque la incapacidad moral, entendida como mental, que es el origen de la figura, en Estados Unidos no la aplica el Congreso, la aplica el propio gabinete, con el vicepresidente. Entonces, estas instituciones no son perfectas. Claro, ni en Estados Unidos ni en el Perú. Gonzalo, ninguna fallas, efectivamente. Su capacidad de adecuarse, ¿no? Entonces, claro, las situaciones en las que y ahí sí concuerdo con todos ustedes, el presidente con su conducta hartísimo cuestionable nos ha puesto en una situación muy límite que no necesariamente pues tiene una salida fácil, ¿no? Claro, y el costo ha sido terrible, ¿no? Porque tenemos realmente casi media década total y absolutamente perdida, ¿no? Yo, como economista, ¿no? Siempre lo pongo en términos, digamos, monetarios, finalmente. Mira, además del gran desmanejo de la crisis, ¿no? En términos humanos,
la crisis también económica que se deriva de toda esta inestabilidad política es enorme, pero realmente enorme, ¿no? No voy a poner números porque la verdad es que lo voy a marear, pero lo que quiero señalar es lo siguiente, que parte de la argumentación de quienes justamente ven la Constitución del 93 como un tótem, como algo que no se puede tocar, que hay que defender la Constitución, ¿no? Yo lo que me pregunto si lo que hay que defender realmente es la posibilidad que tiene el país de caminar, digamos, por una senda de desarrollo. Y si eso exige un repensar de la Constitución en sus aspectos políticos, pues deberíamos seguirlo con valentía. O sea, ya se ha cambiado tantas veces la Constitución, por supuesto que eso exige responsabilidad, ¿no? Pregunta para York. York, yo sé que él está aquí y él vive, digamos, respira el Perú, pero también tiene la ventaja de tener un poco la mirada a veces de fuera, ¿no es cierto? ¿Cuán dramático sería, por ejemplo, que hubiera una discusión más abierta en el Congreso de la República, ¿no? de la Constitución, para repensar un poco la forma como nos hemos organizado desde el punto de vista de gobierno político en el país? Mira, cada sistema político tiene sus debilidades y podemos ver acá en Perú, podemos ver en Estados Unidos, pero también podemos ver en Europa y también en Alemania. Se puede cambiar el sistema, pero se puede tener el mejor sistema y no va a funcionar si no tiene una población que vive una democracia. Okay. Una democracia se tiene que vivir. Entonces la gente tiene que entender cómo funciona la democracia, cómo se puede ser activa en la democracia. Sí, por ejemplo, la gran diferencia que vemos ahora en Estados Unidos es la gente está en la calle manifestando pro o en contra del presidente, pro o en contra. ¿Dónde vemos acá la actividad de la gente, la población? Yo no veo nada. Tampoco en la prensa, a veces no hay discusiones. Sí. No hay una discusión. Más allá de Twitter no hay nada. Sí. Una democracia vive de un debate. ¿Sí? Por ejemplo, y las instituciones democráticas, si hablamos de ellos, estos no son cuerpos artificiales, consisten de humanos. Y los políticos no son una clase distinta, son humanos como nosotros. Ellos no vienen de otro planeta. ¿Estás seguro, George? Porque hay algunos que son... nosotros elegimos. Hay algunos que son medios marcianos, ¿ah? A ver, George, no, te estaba tomando un poco la broma acerca de los políticos, ¿no? Sí, por eso es muy importante que la gente entienda, y esta activa democracia es más que votar cada 4 a 5 años. Es mucho más. Es verdad, y de alguna forma espero yo que este tipo de conversatorios, por ejemplo, haga que la gente trate de involucrarse un poco más, porque efectivamente el no hacerlo, el ignorar justamente este debate, dejarlo, ¿no?, en manos de los políticos profesionales, ha hecho que vivamos esta dualidad, ¿verdad?, donde hay una especie de submundo donde se discuten todas estas cosas y un mundo paralelo donde sencillamente la gente trata de sobrevivir ignorando digamos, los avatares del mundo de la política. Yo quería preguntarle por eso también a Giovanna, que ella siempre está con el pulso en lo que piensa la gente, si tiene sentido cambiar, fortalecer aquello en el que la gente ya no cree. Por ejemplo, hablamos de fortalecer los partidos, pero la gente no cree en los partidos. Hablamos de fortalecer el poder legislativo, ¿no?, el Congreso, para que funcione mejor, pero la gente desprecia al Congreso. Hablamos de fortalecer la institucionalidad de la Presidencia de la República y del Ejecutivo, pero vemos el tipo de cuestionamiento que se le hacen con mucha razón. Entonces, pregunta, ¿realmente se puede cambiar algo en lo que la gente sencillamente ya no cree? Por eso es que yo creo que hace falta un nuevo contrato social. O sea, definitivamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho George sobre el tema de que aquí la gente no está participando, ¿no? O sea, uno ve otros países donde por lo menos existen personas que salen a demostrar su opinión favorable o desfavorable sobre determinados temas, donde hay más activismo, y nosotros estamos en una apatía total, una indiferencia total, y que tiene que ver con que las prioridades de la gente están en otro lado y con que también el Estado tiene poco que ver
con aspectos centrales de las personas. O sea, hemos visto a raíz de la pandemia, por ejemplo, cómo finalmente el peso de la salud de las personas recae en sus familias, que tienen que ver cómo se endeudan para pagar clínicas o para comprar tanques de oxígeno o para ver cómo movilizan a sus familiares y cómo finalmente incluso se llega al tema de pensar en no llevarlos ni siquiera a un tema de un hospital. Entonces, es como que el Estado, ¿para qué está? Y eso es en realidad un problema más complicado. Los niveles de informalidad han subido mucho más a raíz de esta situación. Se piensa que se van a incrementar todavía más. Entonces, tenemos un Estado que no garantiza ni lo básico, ¿no? Ni la seguridad ciudadana siquiera. Y hemos visto movimientos importantes de gente que tomaron la decisión, bueno, nos vamos de Lima porque ya no esperan nada del quien gobierna o del Estado, ni siquiera direccionalidad. Entonces, realmente ese es un problema más profundo y por el cual yo considero que no se puede agarrar y pensar solo en la reforma política de la Constitución, ¿cierto? Como si fuera una cosa totalmente separada de los otros aspectos que se ven, que se tienen que ver en este documento. Y creo que ese es el principal problema. O sea, política y economía no son dos cosas distintas, que no tienen nexo y cada cual se maneja de una manera separada. Eso es lo que hemos visto, y además estamos con una constitución que definitivamente nació en una dicta blanda. O sea, ¿cómo podemos seguir con las normas que se dieron, ¿no?, en un momento donde no había democracia en el país plena? Entonces, eso yo creo que es una contradicción que seguimos arrastrándole y echándole arena cada determinado tiempo. Y miren, que a todos los que les gusta mirar a Chile, lo que les ha pasado por hacer lo propio, ¿no es cierto? Por aceptar un marco que no cambió, que no le hicieron los ajustes necesarios. Entonces, finalmente uno vive una ilusión, un holograma, ¿no? Y finalmente la crisis termina estallando. Entonces, tal vez habría que ver toda esta situación como una oportunidad para de una vez decidir que no podemos seguir mirando al otro lado y actuando como si todo estuviera bien. Bueno, precisamente quizás por eso hoy día en el diario Gestión aparece una columna de opinión firmada por mí que se llama justamente El Estado Infame, ¿no? Porque si algo hemos podido, digamos, ver con total y absoluta claridad durante esta crisis, es que el Estado, como tú lo acabas de decir, Giovanna, puede ser total y absolutamente indiferente, indolente, incapaz, ¿verdad?, de no conectar, incapaz de conectar, digamos, con los ciudadanos, con sus necesidades, los tiene abandonados. Hemos visto, por ejemplo, en algún momento yo lo he puesto hoy día en mi artículo, ¿no?, una de las imágenes que a mí se me van a quedar grabadas para siempre, ¿no? Es esa señora que clama, le reclama, lo llama al presidente Vizcarra y le dice, por favor, ayuden a mi esposo, ¿verdad? Y no hay una respuesta. Y el esposo se muere en condiciones en las que no se debería morir nadie en un país que tiene los recursos para poder atender de manera mínima a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, efectivamente, si tomamos esta oportunidad, esta terrible oportunidad que significa el COVID-19, con todas las falencias que esto implica, como una oportunidad para repensar, para rearmar el aparato del Estado, ¿no? ¿Qué reformas fundamentales habría que hacer para evitar justamente que los próximos 5 años sean la continuación de esta semidécada perdida, Gonzalo? A ver, yo creo que ahí sí discrepo con Giovanna. Yo creo que hay que mejorar aquello que ha fallado. Y no creo que haya fallado la Constitución Económica del Perú. Creo que ha fallado, como tú lo has señalado, el Estado. El Estado en sus múltiples expresiones, ¿no? Incluso el Estado en su manejo económico, si quieres, pero no el marco económico de la economía social de mercado.
la economía social de mercado que está consagrada en nuestra Constitución es lo que mejor ha funcionado en la historia del Perú. Pero un cambio, digamos, no necesariamente implica cambiar ese capítulo, ¿no? O sea, es un capítulo de toda una armazón. No, ¿sí? pero te digo que yo sí creo que, o sea, a ver, no solo es lo que yo creo. Claro. Una Constitución es un documento muy complejo, o un fenómeno sociológico, si quieres, porque hay constituciones que ni siquiera están escritas, entonces no son un documento, claro, como la Constitución británica, como tú conoces de primera mano. El Bill of Rights. Entonces, la complejidad de la Constitución está en que cambia y permanece, ¿no? Entonces se tiene que adaptar a la realidad y tiene que evolucionar. Y yo sí creo que toda la parte de el pacto social que tiene que ver con el funcionamiento del Estado tiene que cambiarse, que tiene que mejorar. Y te lo digo con autocrítica. Yo tal vez hace unos años hubiera no puesto tanto énfasis en una cosa que hoy día claramente es lo primero que hay que mejorar, que es la salud pública. Como tú bien dices, con los niveles de ingresos que tiene el Estado peruano, es un crimen que la calidad de la salud pública no sea mejor, sobre todo teniendo en cuenta que el gasto en salud pública aumentó enormemente. Claro. Pero ha sido un aumento del gasto que ha sido ineficiente, porque la gente no ha mejorado algo en la infraestructura, si quieres, pero la calidad de la salud pública no se ha percibido en la vida de nuestros conciudadanos. De manera trágica, de manera tan trágica que, y yo creo que no hay que tener miedo a esto, somos el país que peor ha manejado la pandemia en el mundo. Exacto. Bueno, qué bueno somos el país que peor ha manejado la pandemia en el mundo. Si uno mide los efectos sanitarios combinados con los efectos económicos, no hay país en el mundo que lo haya manejado peor. Entonces, hemos fallado groseramente, grotescamente. Felizmente teníamos las divisas, teníamos las reservas para enfrentar la situación y poder financiar cosas como los bonos y luego lo que venga en términos de recuperación económica, que seguramente el próximo año tendrá un componente de inversión pública que vendrá de esos dineros, pero claramente eso es una de las cosas que hay que mejorar, la gestión pública, la gestión del Estado peruano, hay que mejorarla sin duda, y lo más urgente hoy día es mejorar la salud pública. Bueno, pero queda todavía ahí el tema de que si debemos o no debemos atrevernos, ¿no? A de una vez por todas enfrentar quizás al verdadero monstruo y al elefante que está caminando, que es un pacto social, y al fin y al cabo una constitución es un pacto social, ¿verdad? Que es complejo en demasía y que ha demostrado sus tremendas falencias para poder asegurar la gobernabilidad en un camino, digamos, de una economía de mercado, con claros objetivos de bienestar social, ¿no? Eso no lo vemos. Pero ahora, además, por supuesto, de hacer los cambios de manera formal, hay un prerequisito para el desarrollo, que es la calidad de las personas, la calidad de quienes nos gobiernan, ¿no? Y aquí yo quería invitar a George que haga una reflexión desde su punto de vista liberal, ¿no? De cuáles son esos valores que deben tener quienes miran la función pública, los políticos, etcétera, para asegurar justamente que algún día en el Perú exista una economía del bienestar. Lo que dije antes, la democracia se tiene que vivir. Necesitamos ciudadanos que son activos en la política, que tienen interés. Y por eso necesitamos una educación. Empieza con educación en colegios, en universidades, pero también con fundaciones o ONGs peruanas o internacionales que están ayudando a este proceso de democracia. Lo que dijo Gonzalo es absolutamente correcto con las instituciones del Estado, pero las instituciones consisten de gente
Y si queremos mejorar las instituciones, tenemos que mejorar la actividad o la participación, como dijo Giovanna, la participación de la gente en el proceso político. Ese es muy importante. Pero eso es un proceso que necesitamos, no sé, 5 o 10 años, pero empieza con educación. Y por eso son institutos como ustedes, son muy importantes para hacer eventos, ayudar a la gente, ese interés. Y otro tema es también, a veces yo tengo la impresión que la clase política o el gobierno no sabe cómo vive la gente en realidad. Como dijo Gonzalo, somos el país que manejó la crisis el peor. ¿Por qué? Porque hubo decisiones que la gente no podía cumplir. Es absolutamente imposible. Y si la gente no entiende eso la gente ve que el gobierno toma decisiones que no pueden cumplir y no entienden, pierden la confianza en las instituciones del Estado y en el gobierno. Y ese es el peor que puede pasar en una democracia. Si la gente o la población pierde la confianza en las instituciones, el Congreso, o el presidente, el gobierno, o justicia, es el peor que puede pasar en una democracia. Bueno, pero es justamente lo que nos viene pasando a nosotros, ¿verdad? Donde no hay confianza ciudadana ni en el Congreso, ni en lo que puede hacer el Poder Judicial, ni en la institución del Presidente de la República, ni en la justicia. Realmente tenemos una situación muy difícil desde la perspectiva de esa conexión que debería haber entre Estado y ciudadanos, ¿verdad? Ahora, tenemos pocos minutos y no quiero irme sin esto, pero los próximos 5 años, ¿cómo podrían ser mejores, Giovanna? Así brevemente, porque ya nos quedan unos minutos nada más. Para mí, estamos en la cuerda floja porque vamos a ir a una elección el próximo año en un marco totalmente incierto, ¿no? Y sin haber hecho las reformas que tocaban y además, de alguna manera, con la herencia de este periodo que todos coincidimos que ha sido muy mal manejado, ¿no? Y entonces, yo creo que en realidad eso es lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que diga claramente que hay que reconstruir y refundar al país. Porque lo que la gente sintió en este tiempo es de repente de ser la estrella, no sé, de una economía calificada muy bien y todo lo demás, comenzó a ver, oigan, somos pobres. Sí. Oigan, tenemos una educación lamentable, claro. Oigan, no tenemos agua y saneamiento, oigan, no tenemos viviendas dignas, oigan, no tenemos. Entonces, eso implica un cuestionamiento que tiene que ser de alguna manera respondido por quien quiera manejar el país en los próximos 5 años. Entonces, perfecto, para mí, sí es básico agarrar y entender que además de todo esto, el mundo cambió. Exacto, sí. Antes estábamos, digamos, arañando, ¿no es cierto? Porque jamás hemos estado, o sea, cada vez nos sentimos más, no sé si tercermundistas o cuartomundistas, ¿no es cierto? Por esos mismos resultados, ¿cómo vamos a insertarnos en ese mundo que cambió si no cambiamos? Exacto. Totalmente de acuerdo, Giovanna, la verdad es que nos ganó el tiempo, pero así que te quedas tú con la última palabra. Bueno, la tengo yo. La última palabra va a ser exactamente esa, ¿no? ¿Hay posibilidad de cambiar? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos cambiar? Por supuesto que sí. ¿Vamos a lograr el cambio haciendo lo mismo que hemos venido haciendo? Por supuesto que no. Necesitamos justamente actuar de manera diferente, creativa, atrevida, ¿no? Rompiendo el status quo, porque el status quo no ha sido ni va a ser lo mejor para la ciudadanía del país. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a Gonzalo Segarra, a York, a ti, Giovanna, por participar en este conversatorio auspiciado por la Fundación Frederick Naumann, aquí en UCI, un canal inteligente. Yo, como presidente del Instituto del Futuro, solamente hago votos justamente porque el futuro realmente sea mejor para todos. Muchas gracias.